somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a una nueva edición de Son Cubano. Me acompaña como siempre mi amigo y colega Hernán Alberto. En el día de hoy hablaremos del Código Penal cubano que ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. A diferencia del Código de la Familia, que ha sido discutido en los CDR, en los comités de defensa de la revolución, como se dice, en centros de trabajo y en otras instancias, y que será sometido a referéndum por la Asamblea Nacional. Repito, el Código Penal fue aprobado directamente por la Asamblea Nacional. Aunque ellos dicen que es un código moderno y justo, realmente es todo lo contrario. Parece un código de la época de las cavernas. Incluye en 24 ocasiones la pena de muerte, en 33 ocasiones la cadena perpetua. Sanciona a aquellos que reciban dinero de organizaciones no gubernamentales y lo utilicen para cuestionar, criticar y hablar de la dictadura cubana. Tiene varios aspectos que perjudican directamente la libertad de expresión, de reunión, y coarta la vida toda del cubano en múltiples ocasiones. Más que un código penal, parece una licencia para matar. Para hablar del tema, contamos con la presencia de Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, y de Ernesto Gutiérrez Tamargo, abogado y asesor del Consejo en los temas jurídicos. Bueno, Manuel, acaban de presentar, se puede decir, una serie de modificaciones al Código Penal cubano y de aprobarlas, ¿no? Cuéntanos un poco de qué se trata eso y qué impacto puede tener en la vida real de los cubanos. Mira, yo creo que es un tema importante y que hay que, digamos, abordar una y otra vez este tema del Código Penal, porque se trata de un regreso en el tiempo absoluto con algunos cambios que a muchos nos asombran, porque pensamos que ni siquiera con el Código Penal anterior, que fue un código penal hecho bajo el dominio y control de Fidel Castro, había las restricciones que están apareciendo en este código. Se trata fundamentalmente de asfixiar a la ciudadanía, por un lado, y de asfixiar hasta tratar de destruir y hacer desaparecer, expulsar del mapa a la sociedad civil independiente, ¿no? En un momento en el que de algún modo la sociedad civil y la sociedad cubana están marcando el rumbo del país. Es decir, el rumbo del país no lo marca el gobierno con sus medidas, lo marca la sociedad civil con sus demandas y su manera de hacer valer esas demandas. Y tenemos, por ejemplo, 37 nuevos delitos en este Código Penal, en relación con el Código Penal anterior. Tenemos una expansión de la pena de muerte. Tenemos al mismo tiempo y por primera vez en estos 60 años el reconocimiento penal de la figura de delitos políticos. Hasta ahora el gobierno cubano había sorteado, había navegado más o menos bien con la idea de que aquí no había presos políticos,
no habían delitos políticos y que los activistas o disidentes iban a prisión exclusivamente por violar el Código Penal común, desacato, desorden, en algún que otro caso ofensa, pero por ejemplo el gobierno cubano se había limitado en los últimos años a utilizar un artículo que en la Constitución se llama propaganda enemiga, es decir, en el Código Penal anterior se llama propaganda enemiga, el gobierno ya no lo usaba. Bueno, resulta que ahora este Código Penal hace todo lo contrario, establece figuras políticas, lo que lleva al reconocimiento de posibles crímenes políticos, lo que lleva al hecho de reconocer, a partir de que entre en vigencia, lleve a reconocer innecesaria e inevitablemente la figura de los presos políticos, algo que el gobierno cubano había tratado de alejar un poco de su visión. Y creo que estamos ante un código penal que debió ser derogado y sustituido por el que va a ser derogado, ¿no? Una cosa totalmente absurda. Manuel, vamos a desandar un poquito ese entramado que acabas de describir muy bien. Pero me gustaría empezar por puede ser el principio o el final, no lo sé, ¿no? Que tiene que ver con lo primero que decías, que es esto de ir en contramano de lo que está pidiendo la ciudadanía. ¿Tú crees entonces que este Código Penal, de hecho, es en cierta medida una respuesta al 11J? Sí, lo creo. Aunque estaba en el cronograma legislativo para ser reformado, creo que lo que afectó y marcó su letra definitiva fue el 11J. Date cuenta que los nuevos delitos básicamente tienen que ver con cualquier expresión pública de la crítica, la manifestación o el disenso. Ahora bajo la categoría de disturbios, que puede ser sancionado si se hacen colectiva o incluso individualmente. Pero sí, definitivamente está marcado por eso. El insulto, yo le digo a los amigos a veces que las democracias logran disipar, sobre todo las élites, los gobiernos de las democracias, logran disipar toda esta cosa, el insulto público, a través del sentido del humor, ¿no? Ahora el gobierno cubano lo hace condenando. Y eso es una respuesta a las reacciones de la sociedad civil, sobre todo en las redes sociales, atacando, insultando, sacando adelante la cultura cubana, que es de mucho choteo, ¿no? Y de mucha burla, ahora dirigida justamente al régimen. Todo eso es sancionado. Y creo que por primera vez estamos realmente ante un código penal que no está pensado para proteger a la sociedad civil y a la ciudadanía y a la sociedad en sentido general de los crímenes y de la violencia, sino que está pensado para institucionalizar la violencia del Estado contra la sociedad civil y la ciudadanía, lo cual es totalmente nuevo en la tradición jurídica y penal, por lo menos de la región, ¿no? No sé si Corea del Norte, Rusia, pero de la región es algo totalmente inédito. Y de hecho, bueno, tú lo decías, ¿no? Estaba en el cronograma legislativo que se planteó a partir de la reforma constitucional, ¿cierto? Y no es, creo yo, no es casual que el Código Penal sea de las primeras medidas, digamos, post-reforma constitucional que pasan por la Asamblea, ¿cierto? Cierto, ciertamente. Es el primero, porque el otro es el Código de Familia, pero que tiene que ser refrendado. Todavía el Código de Familia no entraría en vigencia hasta el año que viene si la sociedad y si la mayoría vota a favor del nuevo Código de la Familia. De modo que es el primero que se hace después de la Constitución, ¿no? Y eso refleja un poco el apuro y el pánico del gobierno, el pánico del Estado frente a la sociedad, definitivamente. Y tú decías, ¿no? Esta cosa de, bueno, no sé si retrógrada, ¿no? Es un poco la palabra, de hacer
un código penal que va a contramano de todos los estándares medianamente razonables, digamos, de cualquier cuerpo legislativo, ¿no? Y me gustaría que me cuentes un poco, porque eso no, yo no lo tenía presente. Tú mencionas el hecho de que se amplía la pena de muerte. ¿Cómo es eso? Sí, la pena de muerte estaba regulada aquí para 23 delitos. Ahora se amplía al delito de sedición, que antes no llevaba la pena de muerte, solo podría llevar, en todo caso, condenas altas de 30 años, pero no implicaba la pena de muerte. Ahora sí, a lo que se agrega la cadena perpetua, que tampoco estaba en el Código Penal que va a ser derogado, no está ahí presente. Ahora está también la cadena perpetua como un castigo y como una pena. Por eso la naturaleza retrógrada de este Código Penal es totalmente increíble. Parece un híbrido de lo peor de todos los códigos penales que puedan haber en el mundo, ¿no? Y que el gobierno cubano lo resume y lo convierte en el blindaje más poderoso que está buscando del Estado, ¿no? Es una especie de blindaje del Estado cubano frente a la sociedad, en el justo momento en que la sociedad está más abierta a los cambios, ¿no? Yo ayer consultaba muy brevemente un texto de una jurista italiana, que se llama así, Derechos Humanos y Código Penal, y empieza con una frase interesantísima, ¿no? Donde decía que el Código Penal de algún modo contradice los derechos humanos, porque los derechos humanos reconocen a los humanos que no quieren ser penados, es decir, que no quieren caer bajo el Código Penal. Por lo tanto, ahí hay una contradicción fundamental que hay que resolver. Y concluye, leí el texto por arriba, es mucho más interesante, pero concluye con una expresión muy importante. Ningún código penal que vaya y pisotee por encima de los derechos humanos es un código penal moderno, ¿no? Ningún código. Si todos los códigos penales tienen que primero leerse la declaración, los pactos de derechos civiles, y a partir de ahí establecer cómo va a ejercer el castigo para quien cometa crímenes en la sociedad, porque bueno, evidentemente se cometen crímenes en la sociedad. Y este es el gran problema que tenemos con este Código Penal. Con otro que es, a mi modo de ver, clave y que refleja el apuro del Estado, ¿no? Los que han discutido, Ernesto me podrá ayudar en su comentario después, pero los que han discutido mucho sobre la tradición jurídica cubana siempre decían que la debilidad, por ejemplo, de la Constitución del 40 era que había hecho una Constitución, pero no había hecho leyes complementarias para regular de algún modo cómo se podían ejercer determinados derechos y determinadas potestades de la ciudadanía. Y eso fue una de sus mayores debilidades. Se suponía que ahora, después del 2019, la Constitución del 19, pues el proceso lógico fuera el de establecer leyes complementarias, ni siquiera códigos, sino leyes complementarias al ejercicio de cada derecho. Bueno, ahora ¿qué pasó? Que la Constitución cubana reconoce determinados derechos, pero el gobierno salta de la Constitución al castigo, sin pasar por las leyes complementarias. Ernesto, ¿cuál es tu criterio del nuevo Código Penal? ¿Qué objeciones y qué problemas ves en el mismo? ¿Crees que es justo y moderno, como dicen los representantes de la dictadura? Las objeciones que se le pueden hoy poner al Código Penal aprobado en el 2022, que sustituye al Código Penal del 1987, son fundamentalmente aquellas que entran en una flagrante contradicción con el artículo 54 de la Constitución de la República de Cuba del año 2019 en cuanto a lo que es la libertad de expresión,
y en lo que respecta al artículo 56 de la misma Constitución de la República de Cuba del año 2019 en cuanto a la libertad de manifestación y asociación. Este Código Penal, de una manera muy definida, lo que hace es endurecer enormemente el tipo delictivo o la tipificación de las penas en materia de lo que es el orden público. Privilegia fundamentalmente el orden público en detrimento de la libertad individual de las personas. Y en este caso concreto anula, en mi opinión, y deja bastante endeble al artículo 54 de la Constitución, como decíamos antes, en cuanto a la libertad de expresión, y deja en una situación bastante endeble igualmente al artículo 56 de la misma Constitución en cuanto a la libertad de manifestación. En otras palabras, incumple constitucionalmente dos artículos fundamentales de derechos inalienables de la persona y humanamente considerados como de valor primigenio sobre otros criterios de orden público o meramente de carácter tipificador como tal. Y en este sentido, lo que busca fundamentalmente este código es acallar la protesta social, deja en una situación bastante limitada el activismo y el periodismo independiente, y la normativa le otorga a unas herramientas, en este caso punitivas al Estado, suficientemente sólidas para dejar arbitrariamente la consideración de sanciones contra el propio Estado como tal y el orden público bastante genéricas, lo que genera o lo que ocasiona, en este caso, mejor dicho, una clara situación de indefensión. Téngase en cuenta también, por otro lado, que los órganos del Poder Judicial en Cuba no son tales, no hay tal Poder Judicial, el poder único del pueblo, del partido, en cuanto a poder del Estado y poder de carácter omnímodo y unitario que tiene el poder en Cuba, deja muy endeble la posición de lo que sería el órgano jurisdiccional de la Administración de Justicia, donde los jueces tienen unos parámetros prácticamente políticos a la hora de dirigir, regir y llevar adelante todo lo que es el organigrama de la aplicación de la norma. Más que el sometimiento a la norma escrita, está el sometimiento al criterio político ideológico que marca el partido, porque es la única fuerza, como dice el artículo 5 de la Constitución cubana, rectora dirigente del Estado y de la sociedad en Cuba, de tal manera que no hay ni independencia del Poder Judicial, ni autonomía del Poder Judicial, ni profesionalismo en el Poder Judicial. O sea, los órganos y los jueces y los administradores de justicia en Cuba, como juez togado como tal, no tienen un criterio de profesionalidad independiente, colegial, autónoma y con órganos de gobierno no supeditados, esto es muy importante, ni al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo. En consecuencia, no existe tal Poder Judicial. Y esto deja en una situación muy endeble, repito, como dije al principio, la defensa, la garantía de los derechos fundamentales en materia que el Código Penal debería, sobre todas las cosas, proteger, cuidar y salvaguardar. Otro aspecto importante que vemos muy preocupante es el llamado delito de propaganda enemiga, que en este caso atenta directamente contra el orden constitucional, como dice el Código Penal. Cualquier propaganda, cualquier incluso falsa propaganda o cualquier cuestión que implique la manifestación, la difusión de noticias falsas o predicciones que sean maliciosas, según define, y estoy citando la norma como tal en este caso, el Código Penal, con la finalidad de causar alarma, desconcierto o desinformación, es de por sí un delito. Es decir, cualquier cosa que ellos quieran tipificar como una mera alteración del orden público, esencialmente, como ellos contradicen igualmente el orden constitucional, utilizan ese orden constitucional como una especie de cajón desastre o abanico o acordeón, donde prácticamente abren, ponen o alargan aquello que consideran o limitan, anulan y coartan todo aquello que también igualmente consideren. Estos son los aspectos, dicho de un modo bastante general, que en este caso tenemos que concluir, sin dejar en consideración el hecho que este nuevo Código Penal incluye, desde la aprobación que el mismo tenga 90 días después de su entrada en vigor en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, incluye 37 nuevos delitos, como dije anteriormente, el de desórdenes públicos y todo aquello que establece incluso sanciones de pena de cadena perpetua, que anteriormente el Código Penal de 1987, como dije antes, que era el anterior al que actualmente se ha aprobado, no contemplaba la cadena perpetua, contemplaba como mucho 30 años de privación de libertad, y sin embargo este código mantiene
mantiene la pena de muerte para la tipificación delictiva exacta de 23 tipos punitivos a penalizar. O sea, mantiene la pena de muerte en 23 tipos delictivos, para ser claros, y en este caso concreto eleva la privación de libertad a la cadena perpetua, poniendo 37 nuevos tipos delictivos que en este caso afectan gravemente, entre otras cosas, los derechos fundamentales. Y como un aspecto importante, el hecho de que se prevean sanciones de hasta 10 años de prisión para quien apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, estoy citando, de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional, también son considerados, lógicamente, en este caso, y digo lógicamente porque el Código Penal cubano, como lógicamente vengo diciendo, por lo menos es consecuente en este sentido de perseguir hechos que califica como delictivos, que no son delito en ningún orden internacional, la financiación del periodismo independiente, la financiación de las organizaciones no gubernamentales y la financiación de la sociedad civil que en este caso concreto quiera, necesite y como parte de su actividad fundamental enarbole su derecho a existir de una manera clara, de una manera precisa y de una manera absolutamente independiente y autónoma. Esto entra en flagrante contradicción con la resolución del Consejo de Derechos Humanos en la 23º periodo de sesiones, tema tercero del programa de la Asamblea General A/HRC 23/29 de Naciones Unidas, donde se promueve especialmente la promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, que va asociado fundamentalmente a la financiación nacional y extranjera. Y en este caso dictamina la Asamblea General en ese consejo del tema 23º de sesiones del punto tercero de la Asamblea General A/HRC/2329, por citar una de ellas, la capacidad y el derecho de buscar y obtener y utilizar recursos como elemento esencial para la existencia y el funcionamiento eficaz y efectivo de cualquier asociación, por pequeña que ésta sea. El derecho, y estoy citando, a la libertad de asociación no solo incluye la capacidad de las personas físicas o jurídicas para formar y unirse a una asociación, sino también para buscar, recibir y utilizar recursos humanos, materiales y financieros de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales para el desarrollo de sus fines. Fin de cita. En este caso, la Asamblea General de Naciones Unidas está en su Consejo de Derechos Humanos preconizando un derecho esencial y fundamental a que las asociaciones, incluidos periodistas, ONGs, entidades sin fines de lucro, incluso partidos políticos, etcétera, tengan el derecho a recibir y a utilizar vías de financiación, por supuesto, internacionalmente lícitas, para el funcionamiento de sus actividades que en este caso consideran esenciales para el fin mismo de estas. Esto, lógicamente, en el Código Penal cubano entra en otra flagrante contradicción y otra flagrante vulneración de derechos humanos internacionales, y especialmente estos que vienen reconocidos en las Naciones Unidas. El pueblo de Cuba completo lo que quiere es abundancia, porque nadie se alimenta con ideología, tú lo sabes. Y como yo soy parte del pueblo, eso es así, te voy a decir lo que me gustaría. Qué ganas tengo de ver en la tierra en que he nacido lo mismo que se puede ver en los Estados Unidos. Que cualquier cubano pueda viajar en cruceros y aviones, que todo el mundo ande en su carro y no como vaca en camiones. Qué ganas tengo que en los refrigeradores donde vive cada niño haya helados de todos los sabores. Que no le falte la leche, aunque pasen de los 7. Y en vez de querer ser como el Che, se abracen de sus juguetes. Qué ganas tengo de ver en Cuba otro presidente elegido por el pueblo y no cualquier delincuente. Que todos tengan trabajo con un salario decente. Qué ganas tengo, mi hermano, de ver feliz a mi gente. Tengo ganas de ver que todo el mundo se respeta y que ningún cubano en la vida de otro cubano se meta. El que quiera carne pueda comerse una vaca completa sin tener que hacerlo escondido, mucho menos por libreta. Tengo ganas de que un día se dé cuenta el policía que los corruptos del gobierno lo utilizan
usan solamente para echarlo a fajar con el pueblo, mientras que los dirigentes roban a las cuatro manos. Esos sí son delincuentes. Yo tengo tremendas ganas que el comunismo se extinga y que Raúl y Ramiro se vayan para acá, se la pinga, que se acabe todo el descaro y la cochina doctrina que se ha regado como un virus por toda América Latina. Quiero ver que en mi ciudad reina la paz, la hermandad, que ya no exista la envidia, sino el amor, la amistad, que nadie le robe a nadie, que no haya necesidad, que prospere todo aquel que busca prosperidad. Tengo ganas que cada cubano tenga en su casa internet, para que encuentre cuando busque lo mismo que yo encontré. El origen de la historia oculta por tantos años, y aprendan que hemos vivido todo el tiempo a base de engaño. ¿Cuánto daño? Nos volvieron una masa inerte. Yo desperté y tengo ganas que mis hermanos despierten, para que sin miedo digan lo que dentro de sus pechos sienten. Necesitamos ver el cambio urgente. Qué ganas tengo, mi gente, que todos se den un abrazo, porque la vida es tan corta y por ella andamos de paso, que de nada nos sirve gastarla entrándonos a cocotazo, si podemos aprovecharla dándonos besos y abrazos. ¿De qué carajo sirvió la canción que nos cantaron? El cuento de la igualdad, si después nos engañaron. Nos pidieron sacrificio y a cambio nada nos dieron. Nos pusieron a fajarnos y caerle mil descaros. Hermano, está bueno ya de hacerle caso a esta gente. 60 años escuchando lo mismo constantemente. Por eso es que tengo ganas de ver algo diferente, porque a base de consigna no hay pueblo que se alimente. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Llegó Fidel, nos engañó y dijo que iba a acabar con la desigualdad, y lo que nos garantizó, y eso se puede ver hoy yendo a Cuba, no hace falta. Manuel, se nos había cortado la comunicación, pero bueno, aquí recuperamos. Y tú me estabas contando sobre el caso de la pena de muerte y cómo la han, digamos, ampliado, ¿no? Y me gustaría preguntarte ahí, siempre cuando uno discute la pena de muerte en Cuba, salen los defensores del régimen, que supuestamente están en contra de la pena de muerte, y dicen, bueno, pero Estados Unidos también la tiene, ¿no? Y es cierto, algún estado dentro de Estados Unidos también mantiene la pena de muerte con otros tipos de sistemas de aplicación, justicia y demás. Entonces, primero preguntarte, la última vez que se aplicó fue en 2003. ¿Está suspendida la pena de muerte? Justamente sí. Digamos que tiene 19 años de suspendida, de moratoria, incluso moratoria declarada por ellos la pena de muerte, ¿no? Lo cual genera un interesante precedente y llama la atención profundamente sobre el hecho de que ellos hayan extendido la pena de muerte a un delito más, tiene que ver con la sedición, y al mismo tiempo que le haya puesto énfasis y que la hayan defendido. Curiosamente, la defienden por la idea siempre, digamos, animada desde 59 de que teniendo un enemigo tan poderoso como los Estados Unidos, pues ellos tienen que defenderse de alguna manera. Es un tipo de falacia también, por la sencilla razón de que los Estados Unidos dejaron muy claro, lo han reiterado, de que no tienen la intención, por ejemplo, de invadir Cuba militarmente, ¿no? Que son los casos básicos en los que de algún modo se utiliza la pena de muerte con excepcionalidad si se demuestra que está al servicio de la política norteamericana. La política de Estados Unidos es de poder blando hacia Cuba, no de poder duro, lo cual hace totalmente incompatible la idea de utilizar la pena de muerte. Pero esa es la justificación. Y claro, los amigos del gobierno cubano hacen una equivalencia también falsa. Comparar los Estados Unidos con Cuba es a quien hacer los amigos del gobierno cubano. Los amigos no. Guardia justamente de la eliminación de la pena de muerte y de la lucha por eliminar la pena de muerte. No los Estados Unidos, que son un imperio, bla, 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 con todo lo que llevan. Pero sí, esto es un elemento complicado, duro y nuevo en todo el ecosistema político que se ha creado con el presidente no electo
Miguel Díaz-Canel. Y es interesante lo que dices, Manuel, porque pareciera que este contrapunto con Estados Unidos es finalmente el origen de la reforma del Código Penal, ¿no? O sea, y tú lo decías al comienzo, es un Código Penal no hecho para los criminales, sino que parece más bien un código penal de política internacional, es decir, que envíe un mensaje hacia Estados Unidos o que envíe un mensaje hacia afuera, y que envía claramente un fuerte mensaje hacia adentro, ¿no? hacia la oposición. Y me refiero no solo en el caso de la pena de muerte, sino en el caso, digo, por esta exacerbación o este foco tan específico puesto en el vínculo con fuerzas extranjeras, ¿no? Y está el caso de también la pena a las organizaciones de la sociedad civil que reciban financiamiento del exterior, ¿no? Sí, este es otro paso que revela algo que ya parecía evidente, ¿no? Pero que ahora se confirma. Las autocracias de la región, Venezuela, Nicaragua, ahora Cuba, parecen a veces puestos de acuerdo para eliminar y expulsar por todos los medios posibles a la sociedad civil dentro de sus propios países. Y han dado el paso de criminalizar justamente el tipo de relación que hizo posible la existencia de la revolución nicaragüense, de la revolución bolivariana y de la revolución cubana, que fue la solidaridad internacional. Es decir, se cierran ahora a eso cuando ellos existen justamente por la solidaridad internacional. Y aquí es complicado porque esta criminalización de la sociedad civil va contra todo el ordenamiento, por lo pronto en el caso cubano, que conozco mejor, contra todo el ordenamiento incluso constitucional establecido por ellos mismos en la Constitución del 2019, que reconoce los derechos humanos, pero también contra los pactos y los acuerdos firmados por el gobierno cubano, no solo en materia de derechos humanos, sino también con la Unión Europea. Recordemos que firmaron un acuerdo de diálogo político y cooperación que establece la cooperación como una posibilidad de desarrollo, ¿no? De las relaciones entre los dos bloques, entre un bloque y Cuba, y en este caso también para el desarrollo de las sociedades propiamente al interior. Y es contradictorio también porque la Constitución cubana reconoce ahí en el artículo 16, tiene como dos incisos que reconoce la posibilidad de que el gobierno cubano se solidarice con lo que ellos interpretan son fuerzas progresistas, antiimperialistas en otras partes del mundo. Y esa solidaridad siempre significa ayuda financiera, ayuda con recursos, ayuda con publicidad. Sin embargo, le niega ese mismo derecho a la sociedad civil al interior de Cuba. Creo que es un paso muy duro que obviamente nos coloca en una situación bien difícil. Como le decía un amigo, mañana podemos estar todos presos, definitivamente, porque no se trata para nosotros de renunciar a ningún tipo de ayuda o solidaridad, pero en todo caso es algo que nos obliga a nosotros a echar una batalla, digamos, bien activa para que no se normalice esta criminalización de los derechos humanos y de la sociedad civil a partir de este Código Penal, ¿no? Eso hay que tener una conversación y una denuncia permanente del Código Penal de fuera. Y sé que es un poco quizás pronto para saber esto, pero ¿cómo imaginas que van a hacer con esos tratados, con esos memorándum de entendimiento que firmaron con Unión Europea y otros gobiernos en materia de cooperación,
que obviamente ellos lo piensan mucho, el gobierno cubano lo piensa mucho para sus gongos, ¿no? Su sociedad civil propia, digamos. Ellos, digo, ¿tú crees que van a encontrar como una excepción en esos casos? ¿Cómo crees que lo harán? Bueno, la formulación que tiene la figura en el Código Penal se refiere básicamente a aquellos que utilicen esto para quebrar o tratar de derribar el orden constitucional. Digamos que esa es la frase de fuga, lo cual podría entenderse como que aquellos que dentro de Cuba de algún modo se muevan dentro de los límites del orden constitucional, pues no tendría problema de recibir financiamiento. Y yo creo que por aquí hay una ventana de escape para las organizaciones, las organizaciones de la sociedad civil que están en los aleros, ¿no?, del gobierno cubano. Bueno, nosotros trabajamos dentro de la Constitución, por lo tanto no tenemos ningún tipo de ilegitimidad, ¿no? Creo que por ahí ellos se van a tratar de ir escapando y de ir fugando. Lo que sucede básicamente es que al final la cuestión de velar o tratar de quebrar el orden constitucional es muy interpretativa, ¿no? Definitivamente. Uno puede utilizar la ley para, por ejemplo, llamar a una manifestación pública y decir, mira, aquí el artículo 56 me reconoce el derecho de manifestación. Por lo tanto, no estoy contra el orden constitucional. Estoy usando el orden constitucional para expresar mis demandas o mis inquietudes, mis necesidades. De modo que te pongo este ejemplo porque lo que abre es mucho el campo interpretativo. Yo le decía a mis amigos aquí, abogados y abogadas, que este es el momento para ellos justamente, ¿no? Porque para caminar en la sociedad civil y en la ciudadanía hay que ir por el filo muy fino de esa navaja, que no es la navaja de Ockham, pero que es la navaja por la cual te pueden absolutamente eliminar y cortar, ¿no? Pero creo que ese es el recurso que íbamos a utilizar aquí. Obviamente el apoyo de la comunidad internacional es muy importante, ¿no? Para tratar de pararle la mano al gobierno cubano. Esta pregunta va para ambos, para Ernesto y para Manuel Cuesta. Me imagino que hayan visto el video del señor Ferro, presidente del Tribunal Supremo de este país. ¿Qué les pareció? ¿Qué criterios le merece su opinión y el video en sí? A mí me ha sorprendido bastante la declaración del presidente del Tribunal Supremo Popular, el señor Rubén Remigio Ferro, en tanto en cuanto, evidentemente, es bastante raro que un presidente de un Tribunal Supremo entre a analizar las virtudes de un código penal. Primero porque en una democracia sólida, como puede ser, por ejemplo, cualquiera de Europa, y por cito a España o Francia en concreto, igualmente Reino Unido o Alemania, jamás el presidente de un Tribunal Supremo se manifiesta sobre la idoneidad de las leyes, porque la misión, lógicamente, de los jueces es la aplicación de las leyes, no entrar en un análisis valorativo, crítico, analítico o de carácter incluso doctrinal de qué es bueno y qué es malo en respecto a esas leyes. Es más, son las sentencias del Tribunal Supremo las que incluso pueden echar abajo un código penal, pueden echar abajo una ley concreta por considerar que artículos o parte integrante o la ley misma es flagrantemente vulneradora de derechos fundamentales, como es en este caso el nuevo Código Penal del 2022, que vulnera dos artículos íntegros de la Constitución cubana, el 54 y el 56, Constitución cubana de 2019, y que en este caso concreto anula o deja en una situación muy endeble derechos fundamentales que son en este caso de una primigenia, una preponderante y una clarísima condición de ius vigilando fundamental que debe tener cualquier aplicador, intérprete o juez como tal en este caso, y no entrar
como dije al principio, en un criterio valorativo, crítico o analítico sobre una ley concreta, porque para eso están las sentencias. La manera en que habla un juez en un mundo, en cualquier mundo democrático, donde el poder judicial es independiente, los jueces hablan por medio de sus sentencias, 2, por medio de las doctrinas de aclaraciones que ejercen sobre las sentencias que ellos mismos dictan, o 3, mediante resoluciones que de carácter técnico pueden analizar y contrastar y lógicamente manifestar en el orden de casos concretos que el justiciable somete a la consideración de la alta o máxima jerarquía del Poder Judicial, en este caso el Tribunal Supremo o la Corte Suprema, como se denomine, en el caso de Cuba, TSP, y que en este caso me sorprendió muy mucho que un presidente de una corte o de un Tribunal Supremo Popular como el cubano ejerciera funciones de análisis legislativo. Primero, porque no le compete a los jueces. Y segundo, porque no es función esencial de la Administración de Justicia la valoración de las leyes, en tanto en cuanto a la manera en que lo hacen es, repito y termino, por medio de las sentencias que incluso, y vuelvo a reiterar, son aquellas que pueden declarar inconstitucional, declarar inaplicable, declarar que determinados artículos violan preceptos fundamentales de la Carta Magna cubana o de otras normativas internacionales en las que Cuba es signataria, y que lógicamente para eso sí están los jueces, no para lo contrario. No, alguien me hizo referencia, pero yo personalmente no pude ver, ¿no? Pero el mensaje está claro. Ahí Remigio es como que refleja un poco la señal de por dónde van las tendencias en la élite política cubana, ¿no? Es el mismo que defendió en algún momento la idea de separar el tema de los derechos más o menos fundamentales que reconoce la Constitución de la invocación socialista del Estado, ¿no? Como que defendió eso en algún momento. Después se retractó. Luego defendió la idea de que el artículo 8 de la Constitución reconociera la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Después se retractó. Luego, y cuando las marchas del año pasado, salió en la televisión diciendo que había derecho a la manifestación, a la asociación y a la reunión, independientemente del pensamiento político, ideológico de la persona, que esos eran derechos constitucionales. Después se retractó. De modo que para mí siempre es reflejo de esto, ¿no? De cómo va la élite y que él sirve de vocero a cuál es la tendencia que predomina dentro del gobierno cubano. Hoy todos están en pánico, definitivamente. Los más moderados, los más duros. Entre otras razones, porque tienen un serio problema con la institucionalidad. Ellos se dan cuenta de que si aplican incluso su propia institucionalidad, se debilitan como poder. Y esa es la razón por la que han saltado de la Constitución por encima de leyes complementarias para terminar en el Código Penal, cuando debieron haberse detenido en las leyes complementarias. Por ejemplo, el Código de Familia es una ley complementaria, de algún modo, porque no castiga, sino que regula el ejercicio de determinados derechos y los especifica. Pero el Código Penal no es una ley complementaria. Es justamente el que trata, en un orden jurídico, el que trata de sancionar las actividades o acciones criminales. Bueno, aquí ahora ellos pasaron de la Constitución al Código Penal. Y eso refleja el pánico que tienen frente a la sociedad. Así que estamos en un momento complicado, un momento difícil, pero la comunidad internacional tiene que jugar un papel mucho más activo en el caso de Cuba, ¿no? El gobierno está decidido a todo. Y bueno, y precisamente para cerrar, Manuel, ¿cuál es tu mensaje para la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer esa comunidad internacional hoy en día? Mira, yo creo que la comunidad internacional, y aquí voy a traer un acontecimiento que es casi global, pero que está en Europa,
la comunidad internacional tiene que moverse muy preventivamente para evitar los conflictos que de alguna manera después se escapan de la mano o son muy costosos en términos humanos. Y lo que se está discutiendo, más allá de las ambiciones de Putin por revivir el imperio zarista en algún nivel, lo que se está jugando es el conflicto entre la autocracia y el orden liberal, ya sea en las relaciones internacionales o también dentro de los países. Y yo creo que la comunidad internacional debe tomar nota de esto para diseñar una política proactiva en relación con las autocracias, inteligentemente hechas, obviamente, pero muy proactiva para, uno, proteger a los defensores de derechos humanos, proteger a los activistas pro-democráticos dentro de cada país, al mismo tiempo elevar el reconocimiento a estos actores, porque la visibilidad, algunos en Cuba tenemos más visibilidad que otros y eso no está bien, porque sucede lo que está sucediendo con muchas personas que están sufriendo ahora en las prisiones, pero yo creo que es importante aumentar ese apoyo y hacia la comunidad pro-democrática cubana en los países democráticos consolidados. Europa tiene un papel clave que jugar, a veces muy tímida en estas elecciones, y también en la comunidad internacional. El Consejo de Derechos Humanos tiene que ser reformado, tiene que abrir un espacio para escuchar a los ciudadanos, no solo a los estados. No está pasando. Y creo que por ahí se puede ir diseñando una política interesante desde la comunidad internacional hacia, en este caso, Cuba. Muchas gracias, Manuel, por esta comunicación. Te mando un abrazo grande. Gracias a ti. Gracias a Manuel Cuesta Morúa y Ernesto Gutiérrez Camargo por su participación en este programa y las explicaciones que han dado con relación al nuevo Código Penal cubano. Veamos si la dictadura es capaz de aplicarlo en toda su extensión y profundidad. Amigos, los esperamos el próximo martes en un nuevo programa Zoom Cubano. Un saludo a todos. Comienza el circo pronto, tenemos domadores.